Alô, meus irmãos Hola, mis hermanos y hermanas en Cristo y amigos. Llegamos al tutorial de la nueva serie del alimento diario que tiene por tema general los ministros del nuevo pacto, que aún trata del segundo libro de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y la primera semana comienza con el título de La Iglesia de los Primogénitos. Pero antes que nada yo quería alinear con todos ustedes sobre el ministerio del nuevo pacto. Porque muchos pueden preguntarnos, ¿de dónde ustedes surgieron? ¿Ustedes vinieron de qué línea? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que nosotros no vinimos de ninguna otra línea, sino de la misma línea del ministerio del nuevo pacto, que comenzó con el mismo Señor Jesús. Él es Dios encarnado, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y así que es que Él llegó y comenzó su ministerio. Él comenzó a predicar el Evangelio del Reino, porque Dios necesita restaurar su reino aquí en la tierra, desde que Satanás usurpó su autoridad. Y el resultado fue un caos, fue confusión, corrupción en todo el universo, especialmente aquí en la tierra. Entonces Dios usa a Cristo para encabezar todas las cosas nuevamente por medio de Cristo en Dios, y así devolver el orden en este universo. Entonces, gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo vino con esta misión. Él fue el primer ministro del ministerio del nuevo pacto para restablecer el reino de Dios aquí en la tierra, y comenzó a predicar el Evangelio del reino. Y así Él vivió una vida perfecta, una vida humana. Él no vino como un superhombre antes. Él pasó por las mismas tentaciones que todos los hombres pasan. Él sabe comprender las debilidades del hombre porque Él mismo estuvo en debilidad. Pero Él no pecó. En todo el tiempo que Él estuvo debajo del gobierno del Padre, en ningún momento Él hizo su propia voluntad. Él no buscó su propia gloria, no habló sus propias palabras. Él fue obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios no lo dejó en la muerte. Al tercer día, Dios lo resucitó. Y cuando lo resucitó, Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él se tornó el hijo primogénito. Él es el hijo que el hombre Jesús fue hecho hijo de Dios, el primogénito de Dios, y así lo colocó en las alturas, por encima de todo principado y potestad, y de todas las autoridades, todo dominio y todo poder del hombre. Y Él está a la diestra de Dios, ejecutando este ministerio en los cielos. Y aquí en la tierra, Él dejó este ministerio, esta misión a la iglesia. Y así, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como poder para incumbir a la iglesia aquí en la tierra para que lleve a cabo este ministerio, haciendo la voluntad de Dios, que es restablecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y los primeros ministros fueron los 12 apóstoles, y ellos llenaron el lugar dejado por Judas Iscariotes, que traicionó a Jesús, por Matías. Y con 12 apóstoles ellos llevaron a cabo el ministerio del tiempo primitivo. Y Pedro lideró a este ministerio, y juntamente con Pedro, Juan siempre estuvo al lado de Pedro, y los dos lideraron este ministerio. Entonces el ministerio de los 12 apóstoles liderados por Pedro y Juan
fue de una manera poderosa. Los dos tuvieron que ser osados en medio de los judíos que habían crucificado a Jesús algunos días atrás, y ellos probaron que Jesús era el Cristo que debía de venir, y ellos fueron testigos oculares que vieron a Jesús resucitar, porque los judíos hacían de todo para esconder este hecho. Y hubo un milagro realizado por los dos, y un paralítico de nacimiento anduvo, y esto alborotó toda la ciudad de Jerusalén, y ellos aprovecharon para decir que aquel paralítico fue curado en nombre de Jesús el Nazareno. Y este nombre tiene poder porque Jesús vive. Por tanto, las autoridades de los judíos intentaron callarlos y que no hablasen más en ese nombre de Jesús. Pedro entonces fue muy fuerte diciendo que ellos no podían oír ante a hombres que a Dios. Por tanto, ellos continuaron muy firmes, muy osados en la predicación de Jesús, predicación de la salvación en nombre de Jesús, y solo que con la persecución que surgió con Esteban, cuando mataron a Esteban, y con esta persecución surgió una gran presión dentro de la misma iglesia en Jerusalén, porque muchos murieron y muchos fueron presos en Jerusalén. Y se formó un grupo de los que creían que deberían relativizar la iglesia con el judaísmo, y así la dificultad en llevar a cabo este ministerio comenzó. Sin embargo, Dios usó a Pedro para abrir la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio, y así la puerta de los judíos y para los gentiles del evangelio se abrió, y este evangelio, este ministerio no paró allí. Por la dificultad entre los judíos, Dios entonces en ese medio tiempo preparó a Saulo de Tarso, que cambió su nombre a Pablo, y Pablo entonces llevó a cabo este ministerio en el comienzo juntamente con Bernabé, pero el Espíritu Santo lo había designado para llevar a cabo la segunda etapa de la iglesia. El ministerio de Pablo fue un ministerio lleno de revelaciones, porque Dios reveló a Pablo los misterios de Dios, los misterios de Cristo, y así Pablo fue el único hombre que no recibió la revelación de ningún hombre, sino que la recibió directamente de Dios. Él en su relato en 2 Corintios hasta dice que fue hasta el tercer cielo y fue también al paraíso para que Dios le revelase cosas difíciles de explicar, pero Dios trajo esta revelación maravillosa sobre el plan de Dios, el plan de la salvación de Dios, que está totalmente escrito en sus epístolas. Y así, el ministerio de Pablo trajo una amplitud enorme del plan de Dios, de la economía de Dios, de la profundidad del plan de Dios, la altura, la longitud y la anchura. Y quiere decir, Dios, lo que Dios preparó para el hombre es realmente lo que Él dice en Corintios, que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, y jamás entró en corazón humano lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y dado a esta amplitud de visión, de revelación, aquellos hombres, según el propio Pedro en sus epístolas, diciendo que aquellos hombres inestables y aquellos hombres ignorantes, esto es, aquellos hombres que sin revelación del Espíritu, llevando todo
esta revelación de Pablo al plan terrenal del conocimiento teológico, ellos entonces comenzaron a distorsionar lo que Pablo habría escrito en sus epístolas, y así surgieron muchas escuelas de doctrinas, de formación, de teorías teológicas, y de esa manera distorsionó el ministerio de Pablo. Y hoy muchas divisiones sobre interpretaciones surgieron por causa de esta amplitud de conocimiento que Pablo trajo a todos nosotros. Pero Pablo fue martirizado y Dios no paró con el ministerio de Pablo. Dios dio la continuación para su ministerio, llevado a cabo por la iglesia a través de Juan. El viejo Juan, él dio continuidad en Éfeso, donde Pablo había establecido una estructura de obra para llevar el evangelio para toda la región de Asia Menor, y Juan llevó la continuación de este ministerio, principalmente llevando a las personas para el Espíritu, para la dimensión de la fe, para la dimensión de la revelación que Dios como Pablo tenía, que muchos llevaron al mero conocimiento. Por eso Pablo dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, o el saber ensoberbece, pero el amor edifica. Quiere decir, Juan fue usado por Dios para llevar toda esa revelación que vino por medio de Pablo para la dimensión del Espíritu, la dimensión celestial. Y de esa manera, los escritos de Juan son poco comprendidos, porque la mayoría de las personas apenas ven con la estructura lógica de nuestra mente y apenas analizan teológicamente con la teología sistemática. Sin embargo, las personas consideran los escritos de Juan muy infantiles. Generalmente se pregunta, si un recién convertido nos preguntase, yo debería comenzar la Biblia por dónde, yo no conozco nada de la Biblia. Muchas veces nosotros decimos, comienza por el Evangelio de Juan porque es más simple de entender, que en verdad no es verdad. Dios, Él usó el ministerio de Juan para llevarnos a otra dimensión, a la dimensión espiritual, a la dimensión celestial, para estar en verdad en el pleno cielo. El ministerio de Pablo nos llevó a un lugar muy alto, con ventanas y puertas abiertas para el cielo, pero el ministerio de Juan nos llevó para el mismo cielo. Por tanto, no es fácil que usted comprenda el ministerio de Juan y quién está, y solo quien vive en el Espíritu, quien tiene madurez espiritual, quien realmente se dedica para conocer la revelación espiritual, él consigue vislumbrar lo que dice el ministerio de Juan. Y el ministerio de Juan va a encerrar esta era, introduciendo el reino de Dios nuevamente, porque el ministerio de Juan no termina con la muerte de Juan. Así dice el último capítulo de Juan, cuando Jesús le dijo a Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? No que Juan no fuese a morir, sino que su ministerio no moriría. Entonces nosotros que estamos aún en el ministerio de Juan. Bueno, todo esto, ¿por qué nos interesa todo esto? Es porque nosotros estamos alineados en este ministerio del nuevo pacto desde el Señor Jesús, y después la continuación por la iglesia, por medio de los 12 apóstoles, en la lideranza de Pedro, y después el ministerio pasó para Pablo y pasó para Juan, y nosotros estamos en el ministerio de Juan. Estamos alineados, estamos en esta línea. Por tanto, nosotros no surgimos de un grupo aquí, de un grupo allí. Nosotros vinimos de esa línea central, de la línea de Dios, del ministerio de Dios. Y quien está hoy realmente en el ministerio de Juan
son aquellos pocos que entienden el corazón de Dios, que conocen la revelación de Dios. Entonces, cuando en Juan 13, Jesús, en la última cena, cuando Él indicó al traidor y el traidor salió, Judas Iscariotes, quedaron 11 discípulos. Y cuando permanecieron solamente los 11 discípulos en aquella intimidad, Jesús abrió su corazón diciendo la revelación más elevada de toda la Biblia, a mi ver, Juan 14, 15, 16 y 17. Allí nos muestra que la muerte de Jesús, su resurrección, introduciría al hombre en el Padre. Jesús, hombre, fue primeramente coronado de gloria y honra en Hebreos capítulo 12, y Él fue glorificado y fue recibido por el Padre como el Hijo primogénito de Dios. Y de esta manera abrió una puerta de la gloria para todos los hijos que somos nosotros. Entonces, es el auge del plan de la salvación de Dios. Pero todo esto, ¿quién entiende? Solo quien está en esta intimidad con Jesús. Por tanto, este ministerio no es para todos, este ministerio es para los escogidos de Dios. Por tanto, sea usted un escogido. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Cómo Dios escogió a los 12 apóstoles? Fueron aquellos que cuando Jesús pasó, en Mateo 4, pasó delante del barco de Pedro y Andrés, que estaban lanzando de las redes al mar, Él solamente les dijo, sígueme. Y los dos dejaron todo, dejaron su negocio de pesca, dejaron su barco, su red, y siguieron al Señor Jesús, dejaron todo para seguir al Señor Jesús. Y más tarde Él pasó por Santiago y Juan, y le dijo lo mismo, y Santiago y Juan estaban remendando las redes en el barco juntamente con su padre. Dejaron el barco, dejaron las redes, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Esta es una señal muy fuerte que si usted quiere ser que Dios revela el ministerio de Juan para usted y usted pueda ser uno de sus escogidos, tiene que tener ese espíritu de dejar todo para seguir al Señor. Aquel que dejó su padre, su madre, su mujer, sus campos, su casa, por el Señor ciertamente le recompensará en la era venidera. Y en el presente aún Él ya le recompensa. Pero no quiere decir que usted literalmente dejar su mujer, su padre, su madre, su familia, su campo, su negocio, pedir renuncia de su trabajo. No es eso. Usted, después que recibió el llamamiento del Señor, usted debe actuar como estos discípulos, dejando todo. Esto quiere decir, la prioridad máxima en su vida es seguir al Señor, es dejar todo para dejar al Señor. Esto quiere decir, usted está escogido para hacer la voluntad de Dios. Cierta vez, está en el alimento diario, los discípulos, las personas vinieron a decir a Jesús que Jesús estaba con los discípulos, que su madre y su hermano, su hermana estaban allí afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús miró a la persona y le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Y miró a sus discípulos y les dijo, estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, son los que mi madre, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios, nosotros hoy podemos ser estos que siguen al Señor, que abandonaron todo para seguir al Señor, y nosotros somos hoy los escogidos de Dios. Y para ser los escogidos de Dios, nosotros necesitamos ver que hoy nosotros estamos en su iglesia. Y su iglesia tiene una base correcta de la unidad. Esto es, hoy nosotros no estamos en una base divisiva, nosotros estamos en la única base de unidad de los hijos de Dios. Esto quiere decir, nosotros no dividimos, nosotros no tenemos ninguna base para dividirnos de nadie. Nuestra base es la base de la unidad de una localidad. Si yo estoy en San Pablo, la base de comunión para con
los santos que están en San Pablo es única. Desde que ellos vivan en la ciudad de San Pablo, ellos son hijos de Dios, son mis hermanos, yo tengo comunión con ellos. Entonces, esta base única y correcta de la unidad de los hijos de Dios no nos divide con nadie, antes nos hace representar a todos los hijos de Dios. Es por causa de esto que Dios nos ha revelado su palabra profética, tantas revelaciones que da dirección al pueblo de Dios. Dios entonces nos confía a nosotros y nosotros entregamos esta palabra, esta carta que es para todos los hijos de Dios. Nosotros distribuimos en forma de mensajes, en forma de libros, de cartas, para todos los hijos de Dios. Y de esta manera el Señor nos ha dado tantas revelaciones, tantas palabras. Si usted quiere pertenecer a este grupo de escogidos que viven la vida de la iglesia ha recibido tanta revelación, Dios nos preparó con tanta palabra y tantas prácticas, nos enseñó en el pasado a invocar el nombre del Señor y nos hizo aprender a negarnos a nosotros mismos, no buscar nuestro propio beneficio, y nos enseñó que hay peligro del lado bueno de nuestra alma, cómo nosotros necesitamos vivir día a día por el camino de la cruz, entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Y de esta manera el Señor invirtió tantos años para nosotros, justamente para prepararnos para ser sus escogidos, que puedan llevar a cabo su voluntad hoy aquí en la tierra. Por tanto, sea usted también uno de estos escogidos que abandonaron todo para colocar como prioridad en su vida hacer la voluntad de Dios. Y estos entonces tienen el derecho de primogenitura. La iglesia es la iglesia de los primogénitos. Eso está en Hebreos capítulo 12. Esa iglesia de los primogénitos es formada por este grupo que quiere llevar a cabo la voluntad de Dios en esta hora, en este momento difícil, para traer el reino de Dios nuevamente. Y el derecho de primogenitura en el Antiguo Testamento era formado principalmente por 3 bendiciones. La primera bendición, el primer derecho, es el derecho de tener la porción doble de tierra. Y el segundo ítem del derecho de primogenitura es el sacerdocio. Y el tercero ítem del derecho de primogenitura es la realeza. Entonces, el primogénito tendría todo el derecho sobre estos 3 ítems. Sin embargo, el hijo más viejo de Israel, de Jacob, Rubén, él mancilló el lecho de su padre acostándose con Bila, la mujer de su padre. Y eso entonces hizo que él pierda el derecho de primogenitura para José. José entonces, con sus 2 hijos, Efraín y Manasés, ellos recibieron la porción doble de la tierra. Cuando ellos entraron en la buena tierra de Canaán, José recibió 2 porciones, porque pasó para él el derecho de primogenitura de la porción doble de la tierra. Y también el sacerdocio pasó para Leví, para la tribu de Leví. Cuando el pueblo prevaricó, cuando el pueblo pidió para Aarón que le haga el becerro de oro, dado que Moisés demoraba de descender del monte, y Moisés, indignado, descendió del monte y preguntó, ¿quién estaría del lado de él para matar a todos aquellos que se rebelaron contra el Señor? Y de esta manera la tribu de Leví quedó del lado de Moisés. Y Dios entonces le dio a esa tribu el sacerdocio. Y el tercer ítem sería la realeza. Dios lo dio en Génesis 49. Dios lo dio a Judá, la tribu de Judá, el derecho a la realeza. Entonces nosotros tenemos estos 3 ítems. Y ahí yo le pregunto a usted, nosotros hoy en la iglesia, ¿cuándo es que nosotros vamos a recibir, si nosotros no vendemos nuestro derecho de primogenitura por un plato de lentejas, como hizo Esaú, por un poco de confort en el momento, por un
un poco de saciar su hambre en ese momento. O como dice en Hebreos 11, Moisés, él no cambió el derecho de primogenitura por los placeres transitorios del pecado. Nosotros que hoy nos guardamos por el derecho de primogenitura, ¿qué es nuestro derecho de primogenitura? ¿Cuándo vamos a recibir la porción doble de bendición o de tierra? ¿Y cuándo que nosotros vamos a recibir el sacerdocio y la realeza que los otros no reciben? Entonces, gracias a Dios, nosotros recibimos a través del reino milenar. Si usted hoy busca ser este primogénito que no vende su derecho de primogenitura, antes hace la voluntad de Dios, usted tendrá el reino milenar para tener la porción doble de tierra, porque la mayoría de los santos que no tuvieron esta victoria en cuanto vivió aquí en la tierra, ellos no fueron los escogidos, ellos no fueron los que lucharon por la voluntad de Dios. Ellos no participarán de esta porción de la bendición que es reinar, que es disfrutar de las bodas del Cordero durante 1000 años. Y también Apocalipsis 20 dice que ellos serán sacerdotes de Dios y reinarán por 1000 años juntamente con Cristo. Entonces, el sacerdocio y la realeza y la porción doble de bendición para nosotros están en el reino milenar. Por tanto, yo lo encorajo a usted a ser uno de estos. Por tanto, yo quiero encorajarlo a ustedes que en este momento tan difícil que todos nosotros estamos pasando, Dios lo preparó a usted para enfrentar todas estas dificultades. No desanimarse, antes continuar luchando por el reino de Dios, por la palabra de Dios que sea esparcida para toda la tierra. Y Dios va a hacerlo a usted un vencedor, y un vencedor habrá de disfrutar esta porción doble de la bendición, el sacerdocio y también de la realeza. Y para terminar, nosotros usamos aún el 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 8, que dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdidos la esperanza, conservar la vida. Los ministros del nuevo pacto son preparados por medio de las tribulaciones. Las tribulaciones son importantes principalmente cuando nos llevan al agotamiento, cuando nos llevan hasta el fin. En cuanto el hombre natural tuviere fuerzas, capacidades para salir de una situación difícil, él aún va a usar su propia fuerza, pero Dios quiere probar para los ministros del nuevo pacto que en la obra de Dios, el poder es de Dios. El hombre, él necesita llevar a la muerte su propia fuerza. Cuando él sirve a Dios con su fuerza natural, Dios no consigue operar. Por tanto, Pablo pasó por esa situación. Él fue llevado hasta la situación de muerte en que se desesperó de la situación, no tenía más salida. Probablemente enfrentaría la muerte. Fue en esa hora que el versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, Dios quiere prepararlo a usted. No piense que usted está listo. Dios necesita llevarlo a usted a tener estas experiencias, si no, usted será muy teórico, sabe todas las doctrinas, sabe hablar para los otros, pero nunca pasó por una situación así. Y Pablo llegó a un punto de él tener orgullo, de gloriarse en sus debilidades, porque cuando él es débil, ahí que él es fuerte, porque en esa hora el poder de Dios, él es manifestado en la debilidad del hombre. Por tanto, hermanos, estos son los ministros del nuevo pacto. Nosotros necesitamos ser trabajados, preparados por Dios y no confiar
en nuestra carne, sino confiar en Dios, que resucita a los muertos. El poder de Él es el que hace la obra de Dios. Dios los bendiga a ustedes. Puedo usar a usted para llevar a cabo esta obra en este momento tan difícil, que las cosas aún van a estar más difíciles todavía. Pero Dios nos está preparando a usted para aún así nosotros conseguir traer el reino de Dios de vuelta. Dios los bendiga a todos. Jesús es el Señor.